días, familia Cornerstone Latino. Buenos días. Espero que todos se encuentren con bien y que estén listos para entregar toda la gloria y toda la honra a nuestro Rey a través de estos cantos. Levanten su voz ahí donde están. Sé que no es igual el no poder estar juntos corporalmente, pero estamos juntos en espíritu y en verdad adorando a nuestro Rey. Así que entreguemos todo en adoración en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Bye. Tiempo de adorar al Señor, dele gloria, dele honra, levante su voz. ¿Dónde está? Te adoramos. Dale que eres fuerte, que eres poderoso, que eres santo. Todos juntos cantemos de grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, para ti, Señor. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Todos canten. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Poderoso. Grande, eres grande y poderoso, Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte valle escalar,
te hice llamar. Y ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya. Sea que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. Y en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. Y en su nombre hay salvación, la esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Buenos días, familia hermosa, espero que se encuentren con bien todos. Por si acaso usted no me conoce, mi nombre es Jesse González y soy pastor de la iglesia Cornerstone Latino en la ciudad de Anaheim, California. Espero que se encuentren con bien, con salud y que estén listos para escuchar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio titulado El Poder, bueno, en nuestra serie titulada El Poder. Y hoy quiero hablar acerca de un poquito acerca de los fundamentos, el poder de nuestros fundamentos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Y últimamente
ya por el último mes más o menos, con todo lo que está ocurriendo, he estado sintiendo muy fuertemente de parte del Señor en mi corazón y en tiempo de oración, cuando paso tiempo en la palabra, me doy cuenta más y más, y por supuesto viendo el contorno de cómo van las cosas en el mundo, siento una urgencia de que nosotros como hijos de Dios, de estar y regresar a los fundamentos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué confiamos en Jesús? ¿Por qué estamos aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? Y todos aquí pueden dar testimonio por qué, ¿verdad? Pero hay varios que tal vez con todo lo que está ocurriendo, hay tantas opiniones, hay tantas voces que están influenciando, que están tratando de quitar nuestra mirada del propósito como iglesia. Y yo lo que sigo escuchando en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu es stay the course. Lo escucho en inglés, pero mantente en la meta, mantente en tu llamado, en tu llamado como hijo de Dios. Y eso también se lo extiendo a usted. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos está hablando. Hay tantas opiniones que están tratando de distraer nuestro propósito como iglesia. Entonces, y estoy hablando de la iglesia universal, pero también nosotros como Cornerstone Latino, tenemos que regresar a los fundamentos. ¿Para qué fuimos llamados de las tinieblas hacia la luz admirable del Señor, verdad? Yo personalmente llevo 11 años caminando con Dios, 12 años caminando con Dios. He tenido mis altas y bajas, pero he visto cómo el Señor me ha llevado, me ha moldeado y me sigue moldeando, y tengo mucho que aprender. Y estoy con un hambre, con un deseo de poder crecer más en las cosas del Señor. Y espero que usted también. Y de ahí empieza, ¿verdad? Empieza con esa hambre, empieza con el reconocimiento de mi necesidad de Dios. Y de ahí, mientras yo más tiempo paso con Dios, más estoy atento a su voluntad, más yo busco de su palabra y de su presencia, que vaya cambiando mi corazón y mi mente y vaya transformando mi mentalidad, como dice en Romanos 12, ¿verdad? Que no se conformen a los patrones de este mundo, pero sean renovados por la renovación de sus mentes. Don't be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sé transformado por la renovación de vuestras mentes. Entonces, quiero ver la importancia de estos fundamentos. También Primera de Pedro nos dice, y yo creo, me menciono esta palabra porque también ha estado resonando mucho en mi corazón, porque creo que muchos han estado con un temor de poder compartir la esperanza que llevan dentro. Pero la palabra nos exhorta y nos anima a que estemos preparados para dar una respuesta. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:14 al 15. Dice: dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. En otras palabras, por hacer el bien, por hacer la voluntad de Dios. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarle la esperanza que hay en ustedes. Entonces tenemos, el Señor nos llama a no temer, a no afanarnos, que no nos dé ansiedad cuando alguien nos hace una pregunta referente
a la esperanza a cual nosotros esperamos y poder dar una defensa. ¿Y cómo damos esa defensa? Es, por supuesto, dependiendo del Espíritu Santo, pero tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está hablando. Y por eso hablé al principio acerca de las voces que escuchamos. Hay tantas opiniones. Ahorita es interesante cómo lo que es justicia se ha personas que no piensan en la justicia de Dios como lo pensaría un cristiano, están tomando esa palabra y lo están llamando justicia social. Y entonces, y sé que muchos tal vez se van a ofender con esto, pero tengo que hablar la palabra de Dios. Y están disfrazándolo por justicia social. Y ahora, si usted no opina, eres una persona, eres contra la justicia. Y si opinas algo y no va contra y no va de acuerdo a lo que ellos están enseñando, pues entonces también eres una persona mala. Entonces no puedes tener una opinión, especialmente si estás hablando justicia bíblica. Entonces tenemos un llamado nosotros de compartir la esperanza, no tomar conceptos que nos están hablando de afuera del mundo, más bien a recordar cuál es la justicia de Dios. Y hemos estado en ese estudio en Romanos, así que por favor regrese a esos estudios. Son muy profundos, son muy esenciales. Yo creo que son el tiempo no puede ser más perfecto para nosotros como su iglesia, porque el Señor nos está preparando. Nosotros somos llamados a escuchar, a rendirnos a la voluntad de Dios, y entre más a nosotros nos rendimos a lo que nos está enseñando el Espíritu Santo, más vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, por supuesto. Pero muchos se sienten atemorizados o sienten temor de compartir su fe, o porque no saben a quién creerle. Créanle al Señor. Si usted sabe que la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos, Dios permanece el mismo, y Dios no te ha dado una convicción particular de lo que está diciendo el mundo, mantente el curso, mantente en el camino a cual Dios te ha llamado. ¿Ok? Recordemos que el camino a la destrucción es muy angosto, pero para la vida eterna es un camino muy narrow, bien angosto, no sé cómo se dice, es muy ancho, perdón, a la pérdida. Yo creo que la palabra es angosto, pero es pequeño, pues, el camino a la vida eterna. Para nosotros que estamos en Jesús, puede ser que a veces se nos olvida y comenzamos a construir nuestras vidas en vez de lo que es la roca, como nos instruye el Señor. Y vamos a leer ahorita en Mateo. Así que si tiene sus Biblias, vaya preparando. En Mateo 27:24. A veces construimos nuestras vidas, en vez se nos olvida de que hemos puesto ahora nuestra confianza en Jesús y que hemos construido nuestras vidas en Él. Y ahí es donde estamos seguros. Pero personas, nuevamente, en el mundo construyen sus vidas fuera de esos fundamentos, fuera del fundamento que es Jesús, y que fuera de Jesús cualquier otro fundamento no va a durar. Por muy bueno que aparente al principio, no va a durar. No va a durar. El Señor nos dice, a veces estos fundamentos son personas también. A veces ponemos nuestra confianza en ciertos nuestras influencias o políticas o religiosas, o simplemente gurús y cosas así, que buscamos respuestas para nuestras situaciones. Pero recuerde que usted es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, pues, y estás construyendo tu estás construyendo tu hogar en un fundamento que no es Cristo Jesús, ese fundamento, por mucho que aparente ser muy hermoso, no va a durar. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos y continuamos y entramos a la palabra de Dios? Continuamos con la palabra de Dios. Dice, Señor, te damos gracias, Señor, que tú eres el único fundamento seguro.
Tú eres el único donde podemos encontrar la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a la voluntad del Padre. Nadie llega al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, que tú nos hablas, nos revelas, nos instruyes, nos llevas a toda verdad. Por muy atractivo que se vean las cosas del mundo, por muy deseables que se vean, Señor, tu verdad, Señor, sobrepasa todo eso, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a echar raíces en ti y crecer profundamente nuestra relación contigo, y también para dar, como dice en Primera de Pedro, de dar una respuesta con amor, con gracias, Señor, a esos que están haciendo estas preguntas, que tienen un deseo de conocer más de ti. Tú, Señor, es el único que puedes transformar corazones. Nosotros somos llamados a amar y a hablar tu verdad. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a recordar esos fundamentos, esos principios que son tan esenciales para nuestra fe. Y, Señor, ayúdanos a venir con una arrogancia de querer pensar de que ya lo tenemos todo figurado, yo ya sé todo esto. Señor, sacamos esa actitud, Señor, y nos humillamos frente a ti, porque no podemos hacer nada aparte de ti, Señor. Te pedimos que nos enseñes esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Jesús, nos enseña en Mateo 7, 24 al 29. Voy a leer. Y habla de los dos cimientos. También lo habla en Lucas 6, 49. Pero dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, el contexto que está hablando aquí es al final del Sermón del Monte, y les dio un tremendo mensaje en el Sermón del Monte. Si no lo han leído, le animo a que lo lea, es muy, muy profundo, y nos da tantas enseñanzas el Sermón del Monte, y habla cómo pueden vivir una vida bendecida, bienaventurados. Recuerden que hablamos acerca de los macarios, ¿verdad? Que nosotros somos macarios, blessed, bienaventurados, bendecidos. Y nos enseña cómo vivir, cómo orar, cómo no guardar amargura, raíces de amargura, cómo dar, cómo tener relaciones saludables. Y hay muchas cosas que nos enseña el Sermón del Monte. Pero a lo que me quiero enfocar hoy es cómo nos enseña de dos tipos de personas. Están las personas sabias, los sabios, y están las personas que no son sabias. La persona sabia es la que conoce la verdad, conoce la palabra de Dios y la hace. Y están las personas no sabias que conocen la palabra de Dios o la escuchan, pero les entra por un oído y les sale por el otro, y no la aplican. Un ejemplo es cuando nosotros, ¿cuántos tuvieron? Bueno, ya estamos en julio, ¿verdad? Sí, en julio, y muchos hicieron resoluciones hace 7 meses para el año nuevo de que iban a bajar de peso, que iban a hacer más ejercicio. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes, y yo me incluyo, que no cumplimos de estas resoluciones que según íbamos a hacer? Pero, y aunque los deseos y las intenciones eran buenas, no quieren decir que se van a cumplir. Yo tengo un dicho en inglés que es, just because it's good doesn't mean it's God. Solamente porque es bueno no quiere decir que es de Dios. Y esto creo que aplica con lo que está hablando Jesús. Si escuchamos el mensaje,
no se traduce en una vida mejor. Si escuchamos lo que está hablando Jesús, si solamente escuchamos lo que está hablando la palabra de Dios, pero no la aplicamos, entonces no va a haber ningún cambio. El solo escuchar no quiere decir que estás viviendo una vida santa, que estás siendo separado para el Señor. Yo por mucho tiempo estaba yendo a la iglesia, simplemente estaba yendo a la iglesia, estaba sentado, era otro cuerpo en la iglesia, pero no quiere decir que estaba entrado en lo que estaba diciendo el pastor o lo que estaba enseñando el maestro que estaba enseñando en ese entonces. Yo estaba ahí con otras motivaciones. Yo estaba ahí para ver a mi girlfriend, Rosana en ese entonces, que ahora es mi esposa, por si acaso. Pero Dios tenía otros planes, pero yo tuve que tomar una decisión de decir, ok, Señor, te escucho, o podía haber quedado ahí sentado nada más esperando que terminara el servicio. Yo tenía otras intenciones. Gracias a Dios que sus intenciones fueron más grandes que las mías. Pero anyway, la idea es de que yo tuve que tener oídos para oír y rendirme a la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes se encontraron o se han encontrado en una situación así, pero tuviste que tomar la decisión de construir tu vida en un fundamento sólido, igual que yo tuve que tomar esa decisión. Y cuando Jesús habla acerca de este fundamento, el edificio que es construido en esta roca es tu vida, es mi vida. El fundamento es Jesucristo, el edificio eres tú, soy yo. Y Jesús es la roca. No sé si sabía, nuestra iglesia se llama Cornerstone, ¿verdad? Voy a hablar un poco más de eso, pero Cornerstone es la piedra angular, la piedra que mantiene el edificio, el fundamento que mantiene el edificio firme, que no se caiga. Pues ese es la piedra angular se dice, en inglés se dice cornerstone. Mira lo que dice 1 Corintios 3:10, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Okay? No hay otro fundamento, como hablé al principio del mensaje. Jesucristo es nuestro fundamento. El profeta Isaías también habló de eso, lo profetizó en Isaías 28:16, nos dijo, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, como mencioné, el nombre de nuestra iglesia es Cornerstone, que se traduce en inglés es la piedra angular, que Jesucristo es el cornerstone, la piedra angular de nuestra fe, es el preeminente de nuestra fe. Él es el fundamento de nuestra fe. Y la piedra angular era una piedra muy importante, especialmente en ese entonces, que en todo edificio, porque todo era alineado a esa piedra angular. Lo que hacían es que tomaban la piedra y la tallaban a 90 grados y de ahí la ponían en la esquina y de ahí alineaban el resto del edificio. Y entonces de ahí, hacia arriba, hacia afuera, y de ahí era el fundamento, ¿verdad? Y por eso la palabra describe a Jesús así. La piedra más importante en nuestras vidas es Jesucristo. Voy a hacer mucho énfasis en eso porque quiero que su mente, su corazón, su espíritu recuerde la importancia de eso, que construimos nuestras vidas en Él, para arriba y para afuera, igual que un edificio. Y en todo, primero nuestra relación, no tenía eso pensado, pero ahorita que pienso, la cruz también es nuestra relación con el Señor vertical, y también nuestra relación con el Señor vertical, que también nos hace efectivos horizontalmente. Y también es como el Señor extendió sus brazos para nosotros.
Bueno, se me vino esa imagen a la mente. Lo he escuchado en otro lado, pero sí es muy poderosa, porque si lo ve, yo soy una persona muy visual, me gustan las cosas visuales, no sé si porque me gusta el arte o me gusta la música, entonces aprecio ese tipo de ilustración. Entonces nuestra responsabilidad no es solamente de escuchar lo que nos dice, pero también hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Y cualquier otro fundamento, hermanos, cualquier otro fundamento que no sea Jesús, por muy bueno que sea esta enseñanza o por muchos puntos buenos que tengan, si el fundamento no es Jesucristo, I'm sorry, me puedo decir que tengo una mente muy angosta, pero yo estoy bien con eso, porque sé al Rey que sirvo, su gracia es abundante, especialmente cuando yo estoy manteniendo mis ojos en Él. Nuevamente la multitud va a hablar todo tipo de opiniones, va a decir, hay muchas opiniones, hay mucha sabiduría en el mundo que existe, pero hay una que transciende este mundo, que es una sabiduría eterna que solamente viene del Dios Todopoderoso, encontrado en Cristo Jesús, y solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, si pensamos en esa persona, la persona que menciona, la persona que construye su vida en la arena, es una persona tonta, una persona que le hace falta sabiduría, en realidad. Le hace falta, en realidad, meditar bien en su futuro. Una persona que está viviendo en realidad para el hoy, para ver resultados inmediatos. Recuerde que para construir un edificio toma tiempo, toma trabajo, y toma también, a veces hay que limpiar, hay que aclarar cosas en la vida para poder crear algo firme. Y cualquiera que haya ido a la playa, el otro día fuimos a la playa, ya casi como hace un mes y medio, fuimos a la playa con mis hijas y habían personas haciendo castillos, de arena, y se miraba que el agua venía y las botaba muy rápido, y así pasa con nosotros. Es un fundamento muy débil, y si lo hablamos en lo espiritual, ¿verdad? Ahora, Jesús nos habla algo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Lo que estoy hablando ustedes ya, por eso dije, mi oración fue, aunque usted tal vez ya conozca esto, tenemos que regresar a los fundamentos, porque el tener el conocimiento, pero no hacer la voluntad de Dios, no tiene nada no es efectivo, no va a hacer nada de cambio. Así que hoy me gustaría hablar cómo construimos nuestras vidas haciendo lo que nos dice la palabra de Dios. Antes que quería hablar acerca de cómo la palabra de Dios también es muy atacada en estos días, especialmente hoy en día y va a haber más de esto, y por eso quise hablar de eso en este día, porque no quiero decir acuérdese de mí, acuérdese de lo que dice la palabra de Dios. Ahora está pasando más que nunca. Okay, yo solamente tengo 37 años, acabo de cumplir 37, pero en el corto tiempo de mi vida, algunos dirán, he podido ver cambios muy rápidos y a veces pasan así before our eyes, es como un parpadear de ojos, así pasa de rápido el tiempo, pero cuando veo hacia atrás y veo cómo ha sido moldeada la cultura, veo cómo han cambiado cosas y digo, wow, muchas cosas han cambiado que van contra la voluntad de Dios, que más que hacia la voluntad de Dios. Bueno, anyway, quería hablar acerca de esto. Muchos jóvenes ahorita están comenzando a ir a la universidad. Y son desafiados por sus profesores
o tal vez a usted le ha pasado, no tiene que ser un estudiante, puede ser que en su trabajo alguien le pregunte, pero hablo de los estudiantes porque hay jóvenes que están escuchando, que vienen y les preguntan, ¿cómo sabes tú que la palabra, que la Biblia, porque no le dicen la palabra de Dios, que tu palabra de Dios o que la Biblia es verdadera? Y entonces son desafiados por sus profesores, por sus parientes o por otras formas de pensamiento. Y dice, tienes que tener una mente más abierta, dice, ¿no? Pero esto no es nada nuevo, esto ha pasado ya por muchísimos años, ya desde el principio de la iglesia. Siempre ha habido una oposición contra la iglesia, pero entre más se va abriendo, personas van adquiriendo según más conocimiento, entonces van tratando de desafiar la fe cristiana, pero vamos a ver cómo la palabra de Dios se mantiene firme. Pero sí hay más apertura en los Estados Unidos que en otros lados. En Europa ya tiene mucho tiempo de que ha ocurrido esta persecución. Y es más una persecución mental, ¿ok? No estoy hablando de que están golpeando a cristianos, ni mucho menos lo que están pasando en otros lados del mundo, pero sí hay una persecución intelectual, según ellos, ¿verdad? Son muy inteligentes, pero ¿escucharon el sarcasmo? Y entonces empezó una rebelión, hermanos, después del 9/11, después de que ocurrió el 9/11, surgieron no solamente contra el Islam, que recuerdan que una secta del Islam fue la que fueron los responsables más bien del 9/11. Muchos niegan eso, pero es así. Pero muchas personas se levantaron contra la religión y en sí, entonces vinieron obviamente contra la fe cristiana, contra el cristianismo, contra la Biblia, y la academia aprovechó este tiempo para poder comprobar según ellos, de que la Biblia no era verídica. Y hoy les quiero dar 3 cosas a ustedes que comprueban que la palabra de Dios es fiel. Históricamente hablando, los ateos dicen que es un libro mitológico, ¿verdad? Pero su truthfulness, su vericidad ha sido comprobada una y otra vez, y siempre va a ser comprobado, y siempre Dios hace un milagro, o siempre hace Dios algo para comprobarlo, pero nuevamente, solamente porque lo escuchas no quiere decir que las personas se van a rendir a esa realidad, pero tampoco nos quita a nosotros la responsabilidad de dar una respuesta como leímos en Primera de Pedro. Ejemplo, hay varios ejemplos, pero voy a dar uno. Existe un grupo de personas que habla la Biblia, en una referencia de su primera, en Jueces 1:26, que habla de los eteos, personas que vivían en ese entonces, y por muchos siglos no habían descubierto nada acerca de los eteos. Entonces dijeron, pues eso es una mentira. Y esto pasó por muchos siglos. Muchos siglos trataron de negar de que esta era una historia verídica. Pero en los 1900, temprano en los 1900, los arqueólogos descubrieron en la capital de la ciudad en Turquía, encontraron la capital de la ciudad de los eteos, y comprobando que la Biblia pues era confiable referente a este grupo de personas que menciona la palabra. Otro ejemplo, en el 1990, un libro que decía que David y Goliat no existían, que simplemente también fue otra alegoría, que fueron una linda historia, que fue una historia muy
tremenda y que daba muchos ejemplos y de que, pero que no era verídica. Pero luego, 3 años después, lamentablemente para los escritores de este libro, que trataron de comprobar que no era cierto, encontraron arqueólogos también, y siempre Dios hace cosas así, encontraron arqueólogos una piedra antigua que tenía el nombre que hablaba de David, el rey David. Y trataron de decir de que no decía David, decía Dod, que era un dios de ese entonces, pero luego entre más excavaban, entre más así estaban los arqueólogos haciendo sus estudios, encontraron y comprobaron de que sí era la ciudad, que era una ciudad que estaba, perdón, una piedra que sí decía David, y sí hablaba del David histórico, el David bíblico, en cual hablamos nosotros en la palabra de Dios, y trataron de refutarlo, pero no pudieron. Él también, últimamente, para dar otro ejemplo, como dije, hay varios, pero lo digo para que vaya por lo menos creando un apetito para aprender un poquito más acerca de estas cosas. En el libro de Daniel, sabemos que es un libro profético y hace muchas referencias al futuro, habla mucho acerca de la venida de Jesucristo a la tierra, y muchas de las profecías que hizo Daniel ya han pasado, ¿no? Y esas referencias de que imperios iban a caer y otros, referencias de imperios y profecías es lo que quería decir, de imperios que iban a caer y otros imperios que se iban a levantar con mucho detalle, y se cumplieron esas cosas, pero personas también lo trataron de tratar como algo mitológico, una mentira, porque no aceptaban de que el libro de Daniel fuera tan preciso. No puede ser que sea tan preciso. ¿Cómo puede ser, verdad? Y seguro le agregaron, es un truco, y le agregaron más adelante para que nosotros creyéramos eso. Pero, y un argumento, y sabemos que eso no es cierto, un argumento también que trataron de dar referente a Daniel, menciona en la palabra, en Daniel menciona al rey Darío. No sé si se dice Dario, en inglés se dice Darius. Yo sé que existe el nombre Darío, entonces lo voy a decirle Darío. Si estoy mal, pues perdónenme, pero para leerlo así, había el rey Darío, y históricamente lo menciona la palabra, pero lo que descubrieron, por mucho tiempo creían de que no existía este rey, pero lo que sí descubrieron es que Darío fue rey por muy corto tiempo. No fue, no fue algo de largo plazo. Él fue lo que pasó fue que él tomó las riendas como resultado de que el rey antes de él estaba fuera de comisión por cualquier razón, y por unos 2 años, y en ese entonces Darío estaba en el trono. Y el libro de Daniel, hermanos, es un libro muy, muy poderoso por las profecías que habla, pero no lo podría saber uno, al menos que haya vivido en ese entonces, para comprobar eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la arqueología que nos trae ese tipo de conocimiento para traer. Ahora, yo personalmente, yo no necesito que me comprueben de esa manera. Creo la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que no hay error en la palabra de Dios. Que hay personas que cometieron errores y que hay personas que aún siguiendo a Dios la regaron. Sí, ahí sí hay personas que cometieron errores, pero la palabra en sí es pura, es perfecta. Y bueno, históricamente podemos confiar en la palabra de Dios. Anyway, recordemos también un punto muy, muy importante, y mencioné acerca de las profecías. La palabra de Dios es profética. Un cuarto de la palabra de Dios son profecías,
Ya, profética y nos da historia, nos da enseñanza, nos da obviamente corrección, nos da los planes de Dios, nos ayuda para dirección. Si lees segunda de Timoteo 3:16, it says, all scripture is God-breathed and useful for teaching. Toda palabra de Dios es inspirada. Toda escritura, es inspirada por Dios, ¿verdad? Y usable para enseñar, para corregir, para rebuking and correcting. Perdónenme que lo estoy pensando en inglés, me lo sé bien en inglés, y lo voy a poner aquí en español para que pueda ver también, para que lo pueda leer en su contexto. Pero sí, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es perfecta. Usó a hombres. Y Daniel lo explicó le animo que entre, por favor, vaya al estudio del miércoles. Daniel entró mucho en detalle. Yo sé que hubiera podido entrar mucho más a esa enseñanza y es tan profunda. Y le animo a que entre más, a que vuelva a ver ese video. Bueno, sabemos que hay como 300 profecías que hablaron acerca de Jesús y hay muchas también que anticipan su venida. Y no me quiero quedar ahí mucho tiempo, pero quería hablar de eso. Pero tenemos profecías detalladas que no podrían haberse conocido o entendido, hermanos, a menos que alguien que las personas que las escribió estuviera fuera del tiempo. Y esa persona es Dios. Entonces, no es posible con, nuevamente, 40 autores diferentes caminares de la vida. Tiene 66 libros, increíble la palabra de Dios. En 1500 años de diferencia entre estos autores, increíble. Y siendo un libro construido con 66 de estos libros y todos apuntando al Señor. A mí se me hace, si a usted no le sorprende, esto no es algo que un hombre pudiera haber creado. Que eso es algo, la palabra es un milagro. La palabra de Dios, con la manera que se ha conservado, es un milagro. A veces estamos buscando los milagros físicos y milagros que ocurran. Simplemente agarrar su Biblia y estás sosteniendo un milagro en tus manos. Ese es un milagro que tienes en tus manos, es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Anyway, hay tantos que podemos aprender, hermanos. Personas siempre van a atacar o ignorar las cosas sobrenaturales o las cosas lo que uno pueda proclamar. Pero como acabo de decir, la palabra de Dios en sí, de la Biblia en sí, la historia de cómo llegó a ser, hermanos, eso en sí es un milagro. Así que gloria a Dios por eso. Algo que podemos confiar también de la palabra de Dios es su consistencia, ¿verdad? Hablamos de históricamente su consistencia. La Biblia es un libro, como que dije, en un lapso de 1500 años. En 1500 años, con 40 autores de 3 diferentes continentes, y todos escribieron con acuerdo. Todos escribieron con acuerdo sobre cuáles son estos temas, hermanos, que son muy difíciles, especialmente en hoy en día. Siempre han sido controversiales para personas, pero especialmente en estos días es tan rechazada la palabra de Dios. Y hay personas, billones de personas que han sido transformadas por este libro, ¿verdad? Por supuesto, por el Espíritu Santo, pero a través de las palabras inspiradas por Dios en la Biblia. Es algo tan poderoso. Ahora, entre más nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro contorno, más nos damos, y entre más tiempo pasamos en la palabra, sabemos de que lo que estamos viviendo, hermanos, no es nada nuevo. Entonces, con más
porque la palabra de Dios nos habla de esto. Si usted conoce la palabra de Dios, habla acerca de cómo las cosas van a cambiar, cómo vamos a ver guerras y rumores de guerras, van a haber pestilencias, van a haber de todo tipo de cosas. Y Jesús habló claramente de esto, no es nada nuevo para el cristiano. Pero lo que sí vemos es cómo en la rapidez, cómo va cambiando tanto la cultura y cómo se va alejando más de los principios bíblicos. Y eso estoy hablando de la iglesia. A veces estamos escuchando nuevamente las multitudes, lo que está haciendo el mundo, lo que se ve, lo que aparenta bien, ¿no? El valor que... no voy a reenfatizarlo, pero tocando en el tema del... porque lo hablé la semana pasada, pero tocando en el tema de la fornicación, por ejemplo. Ahora una relación no es vista... no ven la importancia de guardarse, de pedirle la voluntad a Dios. Esa es la persona con cual me voy a casar, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para esa relación? Ahora ya el sexo es visto como algo ya cultural. Si tú encuentras tu pariente, si te gusta su físico, si tienen los mismos gustos, ya no hay, el estándar ya no es el mismo. Y nuevamente, para no entrar mucho en detalles, se nos han olvidado los principios de la palabra de Dios. Ahora voy a ir rápidamente, porque he pasado bastante tiempo en esto, pero vamos a continuar hablando de estas cosas en las otras semanas. Pero ahora, ¿cómo construimos sobre la verdad? ¿Cómo construimos sobre este fundamento nosotros? Primeramente, hermanos, y esto lo voy a pasar muy rápidamente, y me disculpan que me quedé en otras áreas más tiempo de lo que deseaba, pero Señor, háblanos. Escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios es una manera que nosotros podemos construir sobre ese fundamento que es la verdad de Dios, que es Jesucristo. Y Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, entonces una manera de hacerlo es leer la palabra de Dios en voz alta, ¿verdad? Si usted lee la palabra de Dios, alguien dijo de que, si quieres escuchar a Dios, lee la palabra de Dios, lee la Biblia, pero si quieres escuchar a Dios audiblemente, lee en voz alta. Yo le encuentro mucha razón. Por supuesto que el Espíritu Santo nos habla y podemos escuchar cómo el Señor nos habla a nuestro corazón. Y yo hasta creo que el Señor ha hablado a personas audiblemente. Pero, ¿me entiende? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es la palabra de Dios. Cuando nosotros la proclamamos, causa algo diferente en nosotros, en la atmósfera, cambia nuestra perspectiva y, es poderosa la palabra de Dios. Segundo punto, lo que puede hacer es lee la palabra de Dios. Jesús decía que no has leído lo que dice en tal escritura que dice amarás a tu Dios. Y él siempre se refería a la palabra de Dios. Punto número 3, puedes estudiar la palabra de Dios. El estudiar la palabra de Dios no es solamente leer la palabra de Dios. Recuerden que Pablo y Silas en Hechos 17, cuando fueron a Berea, que se encontraron con estos eruditos de la palabra de Dios, y dice en el versículo 11 del capítulo 17, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, que no eran no solamente que escuchaban eso me lo como pues porque me lo están dando. Sí, tiene que uno estar revisando y conocer la palabra de Dios para asegurarse de lo que yo estoy hablando, lo que otra persona esté hablando, sea lo que dice la palabra de Dios. Número 4 es memorizar la palabra de Dios. Lo he mencionado, una manera que yo lo hago para guardar la palabra de Dios en mi corazón es a través de cantando la palabra de Dios. Usted no tiene que ser un músico para cantar la palabra de Dios, ¿verdad?
Usted simplemente invéntese una cancioncita y póngale una melodía a la palabra de Dios y recuerde la palabra. Cualquier manera que usted se pueda que usted pueda recordarse de la palabra de Dios y proclamarla más fácilmente, que le salga sobrenaturalmente, natural de su boca, de su espíritu, porque la palabra de Dios es un arma espiritual, ¿ok? No para atacar a personas, pero para venir contra toda mentira, toda acechanza del enemigo. Soy trabalenguas aquí hoy. El número 5 es meditar en la palabra de Dios. Es muy importante meditar en la palabra de Dios. Recuerdo lo que dice el Salmo 2.1. Ese fue uno de los primeros salmos que memoricé, en inglés, por supuesto. Aquí su gringo Nicoya. Me lo sé de memoria en inglés, pero en español todavía me cuesta. Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Esos somos los hijos de Dios. Si estamos viviendo la palabra de Dios, vamos a dar mucho fruto, vamos a prosperar espiritualmente, vamos a poder dar estas respuestas, va a brotar de nosotros la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace un árbol? Un árbol alimenta. ¿Qué hace la fruta? ¿Quién se come el fruto del árbol? No se la come el árbol. Por supuesto, si se cae, eventualmente se vuelve algo para nutrirlo. Pero Pero el punto es, nosotros somos los que comimos del fruto, ¿verdad? Y lo mismo pasa en lo espiritual. Nosotros, si yo estoy bien cimentado en la palabra de Dios, yo estoy bien arraigado a la palabra de Dios, y estoy dando mucho fruto en la palabra de Dios porque está brotando de mí, otras personas van a comer de ese fruto y a veces se tragan la semilla y a veces va a brotar algo en ellos. Hermanos, usted, quédese plantado sobre, en esas, next to the rivers of living water, en ese río de agua viva, que el Señor le dé ese nutrio, que es en la palabra de Dios. Ahora, y también lo importante es hacer la palabra de Dios, el punto número 6, que al hacer la palabra de Dios, y bienaventurados los que hacen la palabra de Dios, those who do the will of God. Aquellos que hacen la palabra de Dios somos macarios, ¿verdad? Somos bienaventurados, que escuchan la palabra de Dios y que la hacen. Entonces, no solamente de escuchar, es hacer. Y tal vez esta información, como mencioné antes, no es algo nuevo para usted, pero tal vez es tiempo de renovar. Como mencioné también Romanos 12, que no se conformen, pero sean renovados. Tenemos que renovar nuestra mente. Y por favor, hermano, no venga con una actitud de que yo ya conozco esto, yo ya sé, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y siempre podemos profundizar, pero siempre tenemos que regresar a las bases, ¿verdad? A lo esencial. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué? Porque si me lleno de tanto entendimiento que no regreso a lo básico, de la razón por la que conozco lo que conozco, es por el simple, cuando uso esa palabra simple, no le quiero menospreciar a lo que Cristo hizo por nosotros, pero lo digo en el aspecto de cómo nos toma ese reconocimiento primeramente de nuestra necesidad en Jesús. Y nada más. Hay tantas cosas que nos pueden distraer o que podemos tratar de justificarnos, pero es solamente a través de la sangre de Jesucristo. Es solamente eso lo que nos salva, que nos trae esperanza y que nos da vida eterna, que nos da vida en esta vida. Y tenemos vida en abundancia solamente a través de Jesucristo. No podemos olvidar la importancia de eso, de lo que hemos sido sacados. Tenemos que, para poder dar una razón por la esperanza de cual nosotros
tenemos, ¿ok? Ahora, el punto de este mensaje es, hermanos, mantenerse fiel. Manténgase firme, manténgase fiel, manténgase con un hambre para las cosas de Dios, para crecer más en el conocimiento de la voluntad de Dios, para poder dar estas respuestas a personas, porque ahorita se están viniendo, y ya están aquí, pero se están viniendo más y más voces que o vamos a escuchar la voz de Dios, o vamos a rendirnos a las circunstancias que nos rodean. Y en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda de tiempo con su Espíritu Santo, en ayunando, en rechazando las cosas de la carne, es cuando vamos a poder conocer y realinear nuestro enfoque hacia Dios. Y esto nos ayuda, hermanos, a crear un fundamento firme. Cristo es nuestro fundamento firme. He is our sure foundation. Solamente de ahí podemos sembrar, y solamente de ahí podemos crecer. ¿Ok? Nos enseñó la palabra de Dios. Hermanos, espero que sean desafiados esta mañana. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, animo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga en este momento, nos haga recordar, Señor, que primeramente tú eres el único fundamento donde podemos construir nuestro hogar, construir nuestras vidas, Señor, y de ahí queremos brotar, queremos dar mucho fruto, queremos que otros, Señor, puedan comer de ese fruto y también construir sus vidas en la roca que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a apagar todas las mentiras de este mundo, todo lo que está tratando de infiltrate, lo que está tratando de entrar a la iglesia en estos días, Señor, toda la división que hay, Señor. Señor, queremos nosotros quedarnos enfocados en ti, Señor. No quitar nuestros ojos de la meta, mantenernos firmes, mantenernos consistentes. Queremos dar fruto, mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y si usted nunca ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Por favor, escuche lo que dice la palabra de Dios. Y si usted quiere recibir al Señor Jesús en esta tarde, o en esta mañana, perdón, diga conmigo: Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, reconozco que necesito de ti. Señor, reconozco que estoy construyendo mi vida en la arena, Señor. Te pido, Señor, que tú me pongas, Señor, en esta roca que eres tú, Señor Jesús. Señor, decido hoy construir mi casa en la roca que es Cristo Jesús. Señor, yo creo que tú enviaste a tu único Hijo perfecto, Jesucristo, para morir por mí, para entregar su vida, que moriste por mí, Señor Jesús, y que al tercer día resucitaste para darme vida, y vida en abundancia, para darme vida eterna, para saber de que voy a pasar una eternidad contigo, Señor. Recibo ese regalo, me arrepiento de mi pecado y reconozco mi necesidad por ti, Señor, y decido seguirte de hoy en adelante hasta que esté contigo en tu presencia. Doy esta vuelta en U de la dirección que iba y regreso hacia ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para tus propósitos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me la bendiga, y que tengan una hermosa semana. Recuerde, manténgase firme, siempre listos para defenderse, como dice Primera de Pedro 3:15 en realidad, con mansedumbre y con respeto. ¿Ok? Vamos a hacer con respeto, porque somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la habilidad para mostrar ese fruto que solamente viene cuando habitamos en Él. Mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Amén. Hermanos, sean bendecidos, y que los amo muchísimo. Nos vemos muy pronto. Amén.